Bueno, yo voy a hablar lo que será el primer caso, la JEP, que es el secuestro. Pero antes voy a explicar qué es la JEP. La JEP es la Jurisdicción Especial para la Paz, el cual fue formado en 2017, que es un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, en torno a lo que sería el Acuerdo Nacional de Paz, que fue en 2016 con las FARC-EP, siendo este sistema formado por la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas y las diferentes medidas de reparación y no repetición, esta estando compuesta por el órgano de gobierno, la presidencia, el Tribunal para la Paz, tres salas de justicia, una unidad de investigación y acusación, la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Judicial, el grupo de análisis de información. Esta, con funciones de investigar, juzgar, sancionar a los responsables de los hechos más graves ocurridos en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016, el cual tiene competencias sobre delitos cometidos por causa, ocasión o relación directa con el conflicto armado. Está reconociendo tres dimensiones: la fáctica, jurídica y restaurativa, siendo la fáctica el reconocer los hechos instaurados por la JEP, la jurídica aceptar los hechos los cuales no pueden ser cubiertos por una amnistía, y la restaurativa siendo el procedimiento de construcción de la verdad y buscar la sanación individual colectiva. El caso 001 de la JEP, secuestro, se dio en 2018, el 4 de julio, en torno a la resolución judicial 002 del 2018, con caso de detención ilegal de personas por parte de las FARC-EP. Este comenzó sus audiencias con las víctimas en noviembre y en octubre de ese mismo año, en donde intentaba buscar y recopilar cuáles fueron los hechos que vivieron las víctimas. El siguiente año se citaron a miembros voluntarios del antiguo ASFARC-EP para que dieran sus testimonios. El testimonio y los testimonios de las víctimas y los antiguos miembros de las FARC-EP fueron diferentes audiencias, los cuales se dieron a través de muchos años, hasta lo que sería el año 2024, en donde se encontraron diferentes cosas y diferente información, como que los secuestros empezaron desde 1982 hasta 2012. Empezaron como unos secuestros con el fin de intercambio, siendo esto pues el caso de que el gobierno tenía prisioneros de las FARC. Entonces las FARC empezó a secuestrar altos mandos del ejército y de la policía con el fin de intercambiar y promover una ley de intercambio de prisioneros entre las FARC y el gobierno nacional. Eh, Siguientes años vieron también que pues esto no funcionaba, entonces empezaron a secuestrar a diferente gente la cual tuviera importancia política, en donde secuestraron a diferentes magistrados, diferentes alcaldes o diferentes figuras políticas como Henry Bentancur. Luego de esto, en el año 1993, comenzaron con la política de financiamiento, en donde buscaban gente la cual tuviera dinero y la secuestraba un familiar, o simplemente los diferentes frentes de las FARC se paraban en las carreteras, el primer coche lujoso que vieran, el primer coche que asaltaban y secuestraban a su conductor o a los pasajeros que estuvieran con el fin de financiar sus frentes. Luego tenemos el secuestro para control territorial, en donde buscaban eh, tener amenazada a la población de los diferentes territorios ocupados por las FARC para mantener un control en tanto a lo que serían las vacunas con las cuales se financiaban ellos, o mantener un control poblacional para ellos mismos aprovecharse de la población, aprovecharse de los recursos de la región y demás. Tenemos que la ASFARC-EP tuvo una cifra de víctimas de secuestro de aproximadamente 4.439 víctimas de secuestro. Víctimas de secuestro, los cuales fueron torturados, fueron humillados,
lo que ellos llaman las cadenas de la humillación. También fueron forzados a marchas casi de muerte, forzados de moverse miles de kilómetros en un solo día con el fin de cambiar de posición. Tenemos que los compadecientes de las FARC, los cuales dieron su testimonio, fueron 402. eh, los cuales a su vez nos contaron cómo hubieron muchos casos de homicidio, unos 85 casos de homicidio en medio de los secuestros. También hubieron muchas víctimas las cuales denunciaron casos de violencia sexual, siendo 89 víctimas. También casos de esclavitud, en donde los miembros de las FARC ponían a sus secuestrados a trabajar de manera sobrehumana. Y casos de desplazamiento forzados, donde fueron 242 casos. Los cuales todo esto los imputados claves y los que más se dio como los máximos culpables fueron la secretaría de las FAREP, el secretariado, perdón, en donde algunos son Timochenko, Pablo Catatumbo, Pastor Lisandro, Joaquín Gómez, Jaime Alberto Parra, alias el médico, Carlos Antonio Lozano, Ricardo Telles, Berturfo Álvarez, en donde ellos fueron acusados por crímenes como de lesa humanidad, de privación grave de la libertad y el crimen de guerra de tomar rehenes. También de otros crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en relación con los secuestros como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado. Estos fueron imputados y fueron reconocidos como los máximos culpables el 9 de febrero de 2026, en donde la JEP los impuso como los que son los máximos responsables nacionales y regionales de estos crímenes, como se ejecutaron las órdenes de secuestro, a qué patrones criminales respondieron y el daño enorme diferenciado que dejaron con las víctimas y las comunidades y los territorios, siendo este el caso en el que las FARC y sus diferentes mandatarios, más que nada el secretariado, no solo afectó a estas 4.439 víctimas de secuestro, sino también a sus familias, siendo un total de al menos 21.396 personas, las cuales sufrieron por sus familiares